Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a Archivos Tétricos. El día de hoy les traigo un nuevo caso de investigación y esta vez les hablaré sobre un hombre que asesinaba jóvenes y que según lo hacía porque el perro de su vecino que estaba poseído lo obligaba a hacerlo. Hoy les hablaré sobre David Berkowitz, más conocido como el hijo de Sam. Su verdadero nombre era Richard David Falco. Su madre biológica, Betty Bruder, decidió entregarlo en adopción ya que su segundo esposo la obligó a abortar, pero ella no quería hacer esto. Ella decidió darlo en adopción a una pareja de judíos y ellos eran Nathan y Peter Berkowitz. Esta pareja no podía tener hijos, así que lo recibieron como si fuese hijo propio y le dieron su apellido. Para el año de 1969, cuando David cumplió los 14 años, su madre Pearl falleció de cáncer, quedando así solo con su padre. Ellos dos decidieron mudarse a Co-op City, esto es en el Bronx. Allí él empezó a tornarse como un niño tímido y a veces sufría de acoso, pero él nunca se dejó de sus compañeros. Él se defendía de todo lo que le decían y además como era grande y robusto, su apariencia le ayudaba para las confrontaciones. Por lo general a él le gustaba jugar el béisbol con compañeros más pequeños que él y llegó a crear un club llamado el Club de los Odiadores de Mujeres. Esto lo dijo un compañero de clases años más tarde. Ya en su adolescencia, David se mostraba muy receloso y se cohibía mucho con las mujeres. Él no sabía cómo se debía comportar frente a ellas y como era muy tímido, siempre se quedaba callado. Se conoce que la única relación que logró tener fue una vecina. Ella era Iris Gergard. Aquí se cuenta que él se enamoró platónicamente de ella y que era capaz de hacer cualquier cosa por esta mujer. Por otro lado, en su vida estudiantil, él no era muy buen estudiante. Él empezó a andar solo a medida que pasaban los años, ya que sus compañeros empezaron a fumar y se distanciaron de él porque él no hacía lo mismo. Él no lo hacía por medio a su padre. Según lo dicho por él mismo, su padre estaba muy preocupado por su comportamiento, ya que sabía que él vivía en un mundo imaginario, en donde no podía hacer absolutamente nada para ayudarlo. Esto se volvió peor cuando, 4 años después del fallecimiento de su madre, su padre decidió casarse de nuevo. Esto hizo que él se separara aún más de su padre y empezara a tener discusiones más seguidas. David decidió unirse a la religión baptista y allí decidió enlistarse en el ejército. Y estando allí en el ejército lo destinaron para ir a Corea del Sur. Allí él estuvo alrededor de unos 3 años, en donde aprendió un extenso entrenamiento militar y también se convirtió en un experto tirador profesional. Ya para 1974, cuando terminó su paso por el ejército, él volvió a casa, pero al ver que la relación con su padre Nathan se tornaba demasiado terrible, y además de que David se había convertido al bautismo y criticaba demasiado el judaísmo, recordándoles que el padre era judío, y además de todo esto, los ataques de ira de David se iban incrementando a medida que pasaba el tiempo. Tanto así que en una ocasión él se colocó delante de un espejo y empezó a golpearse la cabeza frente a este. La situación de la casa se tornó demasiado difícil e insoportable, así que David decidió independizarse y se mudó a su propio apartamento. Él se mudó al 2151 de Vernon Avenue. Allí ya con un sentimiento de soledad y de abandono, él decidió averiguar sobre sus padres biológicos. Allí logró averiguar su apellido original y empezó a investigar en la guía telefónica. Y es así como logró encontrar a su madre y a su hermana mayor. Así que él decidió escribirles un postal y decidieron reencontrarse. Su hermana mayor, llamada Roslyn, que en ese entonces tenía unos 37 años de edad, estaba muy feliz de poder reencontrarse con su hermana mayor. Pero a medida que pasaba el tiempo, David se distanció un poco y para 1976 su salud decayó un poco debido a sus constantes dolores de cabeza. Ya para el mes de abril de ese mismo año, él decidió mudarse, pero esta vez al Pine Street, esto es en los Yonkers. Y aquí ya había cambiado un poco su mentalidad. Y nadie sabía del terror que se aproximaba. Y bueno, ya teniendo este pequeño contexto acerca de David, vamos a empezar con los hechos. Él quiso empezar a cometer sus asesinatos en una Nochebuena de 1975. Allí él apuñaló a 2 mujeres, pero como empezaron a gritar, lograron sobrevivir ya que él salió huyendo.
Ya para 1976, esto fue 3 meses después de mudarse a la nueva casa, él empezó con sus planes. Primero decidió comprar un revólver Bulldog calibre 44, el cual le costó $130. Y para el 29 de julio de 1976 cometió su primer asesinato. Donna Lauria, de 18 años, y Jody Valente, de 19, estas mujeres estaban despidiéndose en la calle cuando David, que iba caminando, sacó una bolsa marrón en la cual contenía el arma y empezó a dispararles sin mediar ningún tipo de palabra. Donna, al ver que este tipo empezó a acercarse, ella preguntó qué quería este hombre y se empezó a proteger la cara, pero David le apuntó al cuerpo. Por otro lado, a Jody le logró impactar en la cadena. Mientras todo esto pasaba, el padre de Donna se encontraba sacando el perro y tras ver cómo huía este hombre, se les acercó a las mujeres y las llevó al hospital. Desafortunadamente, su hija Donna falleció en el camino. Por otro lado, Jody logró sobrevivir y dio un bosquejo de cómo era el atacante. Al principio de todo esto, la policía creía que eran unos ajustes de cuentas, ya que en esa parte del Bronx vivían familias italianas y habían muchos ajustes de cuentas. Allí creían que se habían equivocado de víctima, pero a medida que pasaba el tiempo esa teoría se iba apagando más y más, ya que un hombre de mafia no tendría tan mala puntería como el que realizó estos disparos. Y además de esto, recordando los detalles que dio Jody, ella explicó que nunca había visto a este hombre y que era un hombre blanco, de pelo negro y tenía el cabello rizado y largo. Además estaba sin barba y tenía alrededor de unos 30 años. 3 meses después de los hechos anteriores, ya para el 23 de octubre de ese mismo año, Rosemary Keenan, de 18 años, y Carl Gennaro, de 20, estaban sentados en el carro, esto en una parte alejada de los Queens. Allí David pasó por el lado y sacó su revólver y empezó a disparar. Fueron alrededor de 5 veces que disparó, pero como el arma hizo un retroceso, esta le dañó su puntería y una de las balas le rozó el cráneo a Carl, pero por otra parte Rosemary no obtuvo ningún tipo de daño. Ya para el 27 de noviembre, cerca de la medianoche, esto también en Queens, Joan Lomino, de 18 años, y Donna De Masi, de 16, se encontraban hablando en las escaleras. Allí David llegó hasta donde ellos estaban y les preguntó: ¿pueden decirme cómo se llega a...? Y sin terminar la frase empezó a dispararles. Uno de los disparos le traspasó el cuello a Donna, pero sin ningún tipo de daño. Lastimosamente a Joan, una de las balas le traspasó la columna dañándola y esto le causó que estuviese postrada en una silla de ruedas de por vida. Aquí al frente de los hechos había un vecino que vio cómo este hombre estaba huyendo, así que decidió llamar a la policía. Este ataque fue relacionado con el primero, pero con el segundo no, ya que fue de una manera diferente porque este segundo fue en el carro, en cambio estos dos no. Ya en las declaraciones, estas jóvenes dijeron que el atacante tenía el cabello largo y que era rubio. Y aquí las descripciones fueron distintas a la primera, ya que Jody dijo que el atacante era pelinegro, no que era rubio como esta víctima. Así que la policía creyó que los ataques eran de diferentes personas. A los 2 meses del ataque en las escaleras a estas dos mujeres, se encontraban John Deal, de 30 años, y Christine Freud, de 26, que se disponían para salir a bailar esa noche, cuando David pasó y empezó a dispararles sin mediar también ningún tipo de palabra. Primero le disparó a Christine en la cabeza, causándole la muerte inmediatamente, pero John quedó herido, así que él logró recuperarse. Ya Balística empezó a comparar las balas de todos los casos de tiroteos y se dieron cuenta de que estos proyectiles venían de un revólver Bulldog calibre 44. Pero como anteriormente las descripciones eran totalmente diferentes, no se podían unir. Para el 8 de marzo de 1977, Virginia Boskerishen se encontraba en camino a su casa cuando David se le acercó y empezó a dispararle en la cara. La joven intentó protegerse con los libros, pero esto fue en vano. Esta mujer falleció en el acto. Aunque las balas también eran del calibre 44, los testigos dijeron que el atacante era un joven de 18 años que medía 1,80 m y que tenía un pasamontañas.
Ya con estos 5 ataques y 3 homicidios, la policía creó un grupo especial para encontrar a ese atacante. Este grupo fue llamado el Grupo Omega, y este era especializado para dar captura a David, que en ese momento era llamado como el asesino del calibre 44. Para el 10 de marzo ya todos querían conocer cuál era la descripción de este hombre que estaba azotando. Al siguiente día salió la noticia de que este era un hombre de raza blanca, cabello oscuro, complexión normal, que estaba entre los 25 y los 32 años y que medía 1,80 de altura. Al siguiente día llegaron alrededor de unas 300 vistas después de la publicación, pero pues esto no impidió que David volviera a atacar. Para el 16 de abril, cuando Valentina Zurinari, de 18 años, y Alexander Esau, de 20, se encontraban en el carro, David se les acercó y les disparó en 2 ocasiones. Valentina falleció instantáneamente y Alexander falleció en el hospital unas horas después. Cuando la policía llegó al lugar de los hechos, uno de ellos se fijó que había un sobre. Este se encontraba en medio de la calle. Y esta era una carta que iba dirigida al capitán del caso. Este era Joe Bollery. Aquí fue la primera vez de que David se puso en contacto con la policía. En una parte de la carta, David comenta: estoy profundamente dolido por llamarme odiador de mujeres. No lo soy, pero soy un monstruo. Soy el hijo de Sam. Sam adora beber sangre. Sal fuera y mata, me ordena Padre Sam. Según este hombre estaba destinado y programado a asesinar. Allí en la misma carta él decía de que él era Belcebú y también decía que disfrutaba cazar y merodear por las calles buscando comida fresca. Al mismo tiempo él también decía que no quería asesinar, pero que era necesario ya que así honraría a su padre. Después de terminar de leer este mensaje, el grupo Omega pensó de que se trataba de un loco y pues no le dieron la importancia. Pero el periodista Jimmy Breslin, él publicó algunos párrafos en el periódico y después de un tiempo David decidió contactarse con él. También por medio de una carta él le escribió: Sam está cediendo. No me deja parar de matar hasta que consiga llenarse de sangre. Escúchame, Jimmy. ¿Recuerda lo que ocurrió el 29 de julio? Se puede olvidar de mí cuando quiera porque yo no busco publicidad. Sin embargo, no debe olvidar a Donna Lauria y no puede dejar que la gente la olvide. Ella era una chica muy dulce. Aparte de esto, él escribió otros nombres como el Duque de la Muerte, Malvado Rey, Los 22 Discípulos del Infierno y John Withes, violador y asesino por asfixia de chicas jóvenes. Este nombre ténganlo muy presente para más adelante. Y bueno, tiempo después, para el 25 de junio, Judy Plácido y Salvatore Lupo salían de una discoteca y se dirigían al carro cuando David le disparó en varias ocasiones. Ellos lograron sobrevivir ya que sus heridas fueron menores. Para el 31 de julio, en una tercera carta enviada por la policía, él avisó que iba a asesinar de nuevo. Esa noche se encontró con Stacy Moskowitz y con Bobby Violante. Ellos se encontraban en un carro cuando David se acercó a ellos y les disparó. Stacy murió en el hospital mientras que Bobby perdió un ojo y el 80% de la visión del otro. Tommy Zaino y su novia se encontraban parqueados cerca al lugar de los hechos y ellos dieron descripciones más detalladas del atacante. Otro testigo fue Cecilia Davis. Ella era una mujer viuda que se encontraba sacando al perro a pasear. Allí ella se dio cuenta de que habían 3 carros parqueados. Uno de ellos era de color amarillo, que estaba junto a una gasolinera, y este era de David, y los 2 carros eran el de las víctimas y el de Tommy. La mujer cuenta que el hombre del carro amarillo estaba rabioso por una multa que le habían puesto, y cuando éste la miró, ella decidió entrarse ya que le dio miedo. Luego de ver las noticias y ver lo que sucedió, decidió acudir a la policía para dar la declaración. Ya teniendo la descripción física del carro y del hombre, empezaron a buscar las multas puestas ese día en que falleció Stacy. Los vecinos dieron varias pistas y dieron los mismos detalles, así que sabían cuál era el carro del asesino. Este era un Ford Galaxy amarillo de matrícula 561 XLB. El agente encargado de las multas se dio cuenta de que el carro correspondía a David Berkowitz.
10 días después de encontrar este vecindario en el que David vivía, empezaron a entrevistar a los vecinos. Ellos decían de que él era muy conflictivo, pero más con la familia Sam Carr. Ellos tuvieron varios incidentes e incluso David fue acusado de dispararle al perro de la familia, ya que según él mismo, el perro estaba endemoniado. Los investigadores decidieron buscar más a fondo a David y allí descubrieron que este hombre estaba obsesionado con los cultos satánicos y que muchas veces lo habían denunciado por mal comportamiento y por enviar cartas amenazantes a sus vecinos. Ellos dieron estas cartas y se pudieron comparar con las cartas enviadas a la policía y al entrevistador. Y la caligrafía coincidía al 100%. Ya para el 10 de agosto ellos fueron en busca de David, pero como él no estaba, decidieron investigar el carro. Allí hallaron el arma y una carta que iba dirigida al jefe del grupo Omega. Cuando David llegó al carro, los policías lo estaban esperando. Mientras lo esposaban, él simplemente sonreía. De allí lo llevaron a declarar y él dijo ser el autor de los crímenes, de enviar las cartas, pero dijo que el perro de su vecino era el que le ordenaba asesinar. Él también comentó que escuchaba voces demoníacas en su interior para que no lo parara de hacer. Pese a que David había aceptado la culpa por todos los crímenes, para el periodista Maury Terris no encajaban algunas cosas, como algunos datos. Uno de ellos era que la descripción que dieron algunos testigos era como si fuese otra persona totalmente diferente. Para el periodista, David sí asesinó a las víctimas, pero no a todas. Un hijo de Sam Carr, que era vecino, que el que lo había denunciado, él lo llamaban Withes, que este era uno de los nombres que apareció en la carta mandada al periodista, si se acuerdan, en donde decía John Withes, violador y asesino por asfixia de las chicas jóvenes. En la investigación se descubrió de que David y John no solo eran vecinos, sino que acudían a rituales satánicos en un parque. Cuando decidieron hablar con John sobre David, se encontró asesinado. Supuestamente él se había suicidado. Aparte de esto, David también era amigo de Michael Carr, este es hermano de John. Ellos mantenían relaciones en la secta en la que pertenecían, pero cuando querían entrevistarlo, él había fallecido en un accidente de tránsito. Poco después del aparente suicidio de Jonah, David envió una carta a un predicador de California y allí explicaba que ellos pertenecían a una secta secreta en donde mezclaban las prácticas satánicas con pretensiones sanguinarias. También dijo que ellos no se detendrían ante absolutamente nada. Ya con todo lo investigado, se le culpó a David de 3 asesinatos y que los demás eran obra de la secta satánica en las cuales estaban David, John y Michael. A la hora del juicio, el jurado tenía en claro de que David era el único responsable de estos 6 asesinatos. Por otro lado, los psiquiatras evaluaron a David y lo encontraron con esquizofrenia paranoide, pero los peritos aludieron con que él estaba muy consciente y muy cuerdo de sus actos, así que lo encontraron culpable y le dieron 365 años de condena, 6 cadenas perpetuas. En una entrevista dada, él dijo que él planificaba muy bien sus actos y que le causaba demasiada rabia ver que fallaba. Para el año 1979, un compañero de celda lo apuñaló con una cuchilla de afeitar en su cuello. Si hubiese sido un poquito más profundo, él había fallecido. En total le dieron 56 puntos. Y después de esto, David se volvió un capellán para sus compañeros. Aquí David empezó a lucrarse económicamente dando entrevistas, así que se propuso la ley Hijo de Santo. Esta se trataba de que los asesinos en serie no ganaran absolutamente nada de dinero por contar sus historias. Hace poco tiempo salió una serie en Netflix llamada Mindhunter, en la que lo tratan o le dicen que él es un hombre lleno de demonios y que por esto causó los homicidios. Aunque hoy en día se representa como una persona muy espiritual, llamándose a sí mismo como el Hijo de la Esperanza. Aparte de esta serie le hicieron más documentales y hasta incluso canciones. Y lo último que se sabe de este hombre es que en la actualidad tiene alrededor de unos 70 años y sigue cumpliendo su condena hasta el fin de sus días. Y bueno, llegamos al final de este video. Si tienen algo que decir, por favor en la cajita de comentarios lo pueden colocar. Muchísimas gracias por ver el video y espero que les haya gustado.
Cada vista y cada like de ustedes me anima a seguir creando este tipo de contenido. Recuerda que si te gustó puedes suscribirte al canal y nos vemos en el siguiente video.